Bueno, nosotros somos entidad de base de CETERA, UTC, como todos bien saben y es de público conocimiento. Los docentes de las escuelas aprobaron la propuesta, la segunda propuesta que había dado el gobierno. Y bueno, por un lado, UTC, la provincia de Córdoba, arregla el porcentaje para el año 2014. Acá se suscita las dudas de todos con respecto a lo que está sucediendo en la nación y por qué el paro. Está bien que lo podamos aclarar y podamos explicar. Nosotros somos entidad de base de CETERA, y así como nosotros, el resto de las provincias de Argentina, diríamos. Al ser entidad de base, porque hay puntos en común que se está luchando a nivel nación, que después los vamos a detallar. Entonces, si CETERA hace el paro, obviamente Córdoba se adhiere. Nosotros fuimos bien claros con todos los compañeros que cada uno hiciera lo que tenía que hacer y tenía libertad para hacerlo. Siempre lo hacemos a esto, con respecto a que puedan decidir. Y bueno, y esta es la situación de hoy. Hubo mucha confusión con respecto al paro porque habían pasado un cuarto intermedio para el día lunes 3, siempre hablando de CETERA, ¿no? El lunes 3. El lunes 3 suspenden nuevamente la reunión y el mismo gobierno nacional la pasa para el martes 4. Cuando van el martes 4, que supuestamente había una propuesta un poquito más superadora de la que tenían, les presentan un 22% anual, un 12% en marzo, un 5% en agosto y un 5% en noviembre, más el presentismo. Bueno, ante esa situación, obviamente, habían pedido un 31% como base, como piso, un 31%. Y después agregan, cuando empiezan a conversar sobre este tema, agregan un 9% en junio del 2015. Bueno, entonces esa es la situación a nivel nacional. Inmediatamente salen de la reunión y dicen que obviamente el paro que estaba programado para el 5 y el 6, que lo habían hecho los congresales hace 2 viernes atrás, siempre y cuando no hubiera una propuesta superadora, se decreta. Y inmediatamente hablan de una conciliación obligatoria desde el gobierno. Y por eso aquí está la confusión de si era el paro o no era el paro. La conciliación obligatoria no pudo ser porque nunca llegó, no fue notificada la CETERA formalmente de esta conciliación. Esperemos a ver qué sucede a partir de hoy. ¿Cómo fue el nivel de adhesión en el Valle de Calamuchita en general y puntualmente en Villa General Belgrano? Bueno, hay escuelas que lo han hecho completo el paro, otras escuelas no han hecho paro, y otras escuelas han ido generalmente en medio, que han ido algunos profesores sí y otros no. Y bueno, en Villa General Belgrano, la escuela de San Martín creo que está toda adherida al paro, a nivel inicial y primario. Y en media está alternada, hay profesores que sí y otros que no. Esa es la comunicación que nosotros tenemos, y los privados no. Estas escuelas ya han adherido a las 2 jornadas de paro. Hay que escuchar lo que puede ocurrir en la jornada de hoy. ¿Qué se le recomienda a los papás y a los alumnos? Sí, eso que vos estás diciendo ahora, que yo lo advertí hace un ratito, que de acuerdo a esto de la conciliación obligatoria hay que escuchar a los medios y ver qué sucede, porque la van a poner a consideración y si corresponde, porque en su momento Estela Maldonado dijo que era improcedente en ese momento, porque no había llegado ninguna notificación por escrito. De ahora en más vamos a ver qué sucede. Eli, más allá de esta línea o estas directivas que está dando CETERA, ¿cuál es la situación del docente cordobés? ¿En qué basa su reclamo? El docente cordobés, que es el docente de toda la República Argentina, primer punto, impuesto a las ganancias. Sabemos, nosotros hemos hecho muchos reclamos con respecto a eso, venimos trabajando con respecto al impuesto a las ganancias y sabemos que es
decisión de los legisladores a nivel nación, y me atrevo a decirte del Ejecutivo de nivel nación, y lo que simplemente pide UTC es que eliminar la cuarta categoría, que vendría a ser los trabajadores. Nosotros consideramos que nuestro salario no tiene ganancia, no es ganancia, el salario del docente no es ganancia. Si bien es cierto que sí estamos de acuerdo con el impuesto a la ganancia, pero no para un trabajador. Como punto número 1. Segundo punto, el incentivo docente, que también lo paga la nación, y estamos en la misma condición del resto de las provincias con todos estos planteos. Después, la 10.078, que es con respecto a la jubilación, era aquello que se decía que la nación no enviaba los fondos a la provincia. Y obviamente lo último fue el presentismo y el limitar la propuesta de los gremios. Otro punto también serio. Creo que no es poca cosa todo esto que estamos planteando como Córdoba, ¿no? Como UTC Córdoba. ¿Y con respecto al salario? Con respecto al salario, nosotros, como todos sabemos, se hicieron ya las asambleas pertinentes. Obviamente que las bases que tenemos nosotros, esa forma, esa organicidad dentro del gremio, las bases decidieron que se afianzaba la segunda propuesta del gobierno, y bueno, nosotros hemos aceptado la propuesta del gobierno por mandato de las bases, y la asamblea resolutiva que fue la semana anterior, y bueno, y Córdoba ha aceptado. Y nosotros reconocemos en eso de que por el momento es una de las provincias que mejor arreglado, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el resto de las provincias y si logra el mayor porcentaje. ¿De cuánto fue el incremento para Córdoba? Para Córdoba fue, primero era un 28% en 3 etapas, y después fue inviable porque no se aceptó, y en la segunda fue una masa salarial que nosotros tenemos, y trabajamos con esa, se trabajó para hacer una mejor distribución con la masa salarial que nos daba el gobierno. Hay algunos cargos, los que más cobraban, se les dio el 31,5% de aumento, y los que menos cobraban se pudo llegar a un 35% de aumento. Y en igual condición, obviamente, los jubilados, que tanto nos preocupan. Lo que no hemos podido lograr con los jubilados es el diferimiento en los aumentos de esos 6 meses. El gobierno ha centrado su discusión, diríamos, con respecto a los jubilados, que es una ley, y obviamente la ley la votaron ellos, ¿no? Eso no hemos podido lograr, pero el aumento de los jubilados también.